martes. Sí, Pati, aquí estoy. Muy buenas tardes, maestros y maestras. Nos da mucho gusto recibirlos en este martes de entrevista con Grupo Loga. Y es un martes de inicio de mes. Acuérdense que los martes durante todo el mes vamos abordando un bloque de temas, un bloque de contenidos que nos permitan ir entendiendo de forma mucho más integral los aspectos que van siendo importantes y relevantes para las escuelas, para el trabajo de los maestros, para el trabajo que están realizando los maestros con las familias en este entorno de pandemia. Y quiero recordarles que durante todo el mes de enero abordamos la importante tarea que tiene la escuela de transitar del pensamiento mágico o del pensamiento fantástico al pensamiento racional. Ahí empezamos a tratar de profundizar la importancia que tiene el tratamiento, la intervención adulta en la vida de los niños. Y advertimos cómo el acompañar el paso del pensamiento mágico, que es un pensamiento natural que se detona durante la infancia, tiene la gran virtud de conservarse en alguno de sus componentes para dar paso a la creatividad. Pero también muchos de los elementos del pensamiento mágico tienen que transitar de esta fantasía a la racionalidad. Por lo que en el mes de febrero nos acompañaron varios expertos para ayudarnos a entender parte del funcionamiento del cerebro y sobre todo cómo las neurociencias han venido abonando a este trabajo de irnos dando pistas, de irnos dando estrategias, de irnos dando algunas actividades a la escuela con el objetivo, con el propósito de ir incorporando en nuestro lenguaje, en nuestra manera de planear, en nuestra forma de interactuar con los chicos, en la manera de programar los contenidos, diferentes elementos que permitan que el niño esté mucho más tranquilo. El niño perciba los ambientes de aprendizaje como ambientes seguros, ambientes propositivos, ambientes donde los niños encuentran siempre una oportunidad para opinar,
para comentar, para equivocarse, para corregir, para implementar sus ideas. Ese fue nuestro mes de febrero. Y hoy abrimos este martes con un gran tema, que es el desarrollo de habilidades cognitivas y metacognitivas, que vamos a dividir en 5 grandes apartados. Así es que los invitamos a que continúen su capacitación, porque hemos encontrado que estas entrevistas también son una manera breve, rápida, ágil de ir contribuyendo a la capacitación de los maestros. Por supuesto, decirles que si no tienen la oportunidad de ver alguna de las entrevistas, no se apuren. A las personas que nos acompañan presencialmente, sincrónicamente en la entrevista, siempre se las mandamos, pero también la pueden encontrar en la página de Grupo Loga. Les recuerdo que nuestra página es www.escuelasenred.com.mx. Ahorita en el chat lo van a encontrar. Y aprovechemos el chat, maestros, para 2 cosas. Nos encanta saber de dónde nos acompañan, así es que si nos van poniendo el estado y el municipio de dónde son, por ahí cuando tenemos oportunidad vamos mencionando los maestros de las entidades que nos acompañan. Y además entre ustedes también pueden ir viendo algunos otros profesores que vienen de otras entidades. Esta pandemia nos ha dado la oportunidad de un encuentro nacional y además internacional. Y también, maestros, pedirles que aprovechemos el chat para hacer preguntas. Seguramente conforme vamos avanzando en la entrevista, ustedes van a encontrar que algún planteamiento de nuestra experta, alguna intervención, a lo mejor querrán conocer o profundizar sobre alguna de las ideas que ella va mencionando. Así es que, por favor, también aprovechemos el chat para poder ir haciendo preguntas. Hemos encontrado que el chat también ustedes lo aprovechan para contestarse entre ustedes y van dejando libros, van dejando ligas. Y por favor, maestros, encontremos también en esta herramienta que nos ofrece esta plataforma para poder ir haciendo esas interacciones. Pues sin más preámbulos, maestros, maestras, déjenme presentar a la experta que hoy nos va a acompañar. Patti León, Patricia León, es conferencista, consultora, facilitadora y coach ontológica personal y de equipos en México y América Latina. Ella de profesión es psicóloga con maestría en educación y certificaciones en desarrollo de habilidades cognitivas, coaching ontológico y sistémico en procesos. Es fundadora y directora de Avatar Consultores Educativos, enfocada en el desarrollo del potencial del aprendizaje humano dentro de los entornos sistémicos y complejos de las organizaciones educativas. Yo siempre he escuchado en las intervenciones de la maestra Patricia León esta importancia de concebir a la escuela como un entorno, como un contexto complejo, multifactorial, lleno de interacciones y que no podemos tratar de manera simplista. No podemos problematizarnos, pero sí es importante ir encontrando esto que ella llama entornos sistémicos y complejos, no solo en organizaciones educativas, sino también en museos y en empresas, que es su otra especialidad. Apasionada de la gestión estratégica y del conocimiento, la mirada sistémica y la co-creación, así como de las tendencias educativas y aproximaciones a la complejidad de los procesos, con especial interés por asegurar el aprendizaje significativo, autónomo y ético de todo aprendiz. 3 componentes importantes de el aprendizaje o de toda intervención educativa.
guía Montessori de taller y terapeuta educativa, entre algunas otras de sus áreas de formación y de especialidad, así como creadora y coordinadora del programa para el desarrollo del potencial, significación y aprendizaje de PIPSIYA, por sus siglas. Autora de Planeación con la evaluación en mente en la serie de Aula Cognitiva. Pues como ven, tenemos aquí a Patricia León. Pati, bienvenida. Muchísimas gracias por aceptarnos platicar con los maestros que hoy se suman a este inicio de mes de martes de entrevista con expertos. Y sin más, Pati, vamos entrando al tema y a mí me gustaría preguntarte de forma inicial si a pensar se aprende, porque tu tema es ese, aprender a pensar. Entonces, la primera pregunta que se nos antoja es si a pensar se aprende. Sí, claro, Pati, muchas gracias. Lo que te quisiera decir que esa es una de las innovaciones que tuvimos en el siglo XX, este concepto de que se aprende a pensar, que uno de los representantes que más contribuyó a esta idea fue el doctor Ruben Feuerstein, el cual siempre ha hablado de que se aprende a ser inteligente, se aprende a pensar, y no solo se aprenden las habilidades cognitivas, sino se aprenden habilidades sociales y habilidades afectivas. Y algo que es muy, muy importante es entender que a lo largo de nuestra vida y gracias a las interacciones que vamos teniendo, estas habilidades se pueden desarrollar y recordar que no importa la edad, no importa la problemática, siempre podemos aprender y podemos aprender a pensar, podemos aprender a hacer más evidentes y mucho más profundas nuestras habilidades de pensamiento. Fíjate, Pati, que esto que tú ubicas como una innovación, una gran innovación del siglo, ¿no? El descubrir que el cerebro es un órgano complejo, que tiene muchas áreas, que son áreas que se estimulan, que todos los vínculos van entrando en contacto con cada una de ellas. Tú nos haces dos observaciones iniciales muy importantes. Se aprenden habilidades cognitivas, se aprenden habilidades sociales y se aprenden habilidades emocionales. Como que anteriormente pensábamos que esto se detonaba, esto era como espontáneo, esto como que parecía dado por el desarrollo, incluso hubo grandes tendencias que así lo manejaron, dejábamos pasar la edad o esperábamos que llegado cierta edad en los chicos se pudiera, digamos, detonar el uso de ciertas habilidades. Y tú nos dices en un segundo elemento, en una segunda afirmación, a pensar se aprende. Entonces es importante que los maestros fijen su atención, fijen su mirada en cómo el niño responde, cómo el niño pregunta, cómo el niño está corporalmente, porque ahí nosotros podemos ir detectando verdaderamente en qué parte del proceso del pensamiento se encuentra. Pero para seguir profundizando, Pati, ¿por qué no nos comentas cómo se da este mecanismo? Y sí, Pati, fíjate que yo les preparé para esta entrevista una diapositiva que más adelante les voy a presentar y definitivamente creo que si bien en este siglo y parte de la segunda parte del siglo XX vino a impactar todo el tema de neurociencias, creo que antes se creía con todo este concepto de coeficiente intelectual, ¿no? De que tú nacías con una carga, que por supuesto todos tenemos una carga genética, pero una de las cosas más importantes les diría que la segunda mitad del siglo XX fue el que pudiéramos entender que esto se desarrolla con base en interacciones e interacciones de calidad, interacciones con nuestra cultura. ¿Cómo se da este mecanismo? Pues aquí quisiera yo recordarles esta idea de que el sujeto debe de ser concebido como constructor de conocimiento y que en este sentido lo debemos de ver como alguien activo y no pasivo,
que obviamente este proceso de ir construyendo y desarrollando la estructura cognitiva es un proceso que implica cambios conceptuales y, por supuesto, procesos metacognitivos. Es un proceso personal y acuérdense que es un proceso social. Y algo que me encanta repetir de toda esta propuesta vigotskiana es esta idea de que todo lo que sucede en lo intrapsicológico pasó por lo interpsicológico, ¿no? Por esta importancia de la interacción entre los seres humanos y la interacción con nuestra cultura. Y en ese sentido, como tú lo mencionas, siempre ha habido la idea o la relación entre desarrollo y aprendizaje, pero entender que dentro de este proceso de desarrollo puede haber una serie de características y cualidades que nos pueden permitir entender esto, ¿no? Y en este sentido, Patti, quisiera yo compartir la primera diapositiva. Esta primera diapositiva que nos habla de esta propuesta de Ruben Feuerstein, en donde nos habla de causas lejanas y causas cercanas, que son las que en un momento dado pueden determinar, influir en un desarrollo cognitivo adecuado, que se conoce como una alta modificabilidad, o un desarrollo cognitivo inadecuado que se puede conocer como un síndrome de privación cultural, que básicamente también se podría traducir como una modificabilidad reducida. Y recuerden que parte de lo que se vuelve muy importante en esta propuesta que hace el doctor Feuerstein, en donde dice, puede haber causas lejanas de una modificabilidad elevada. Que acuérdense que para Feuerstein el tener una modificabilidad elevada era el sinónimo de ser una persona inteligente, aquella que entra en un proceso de continua modificabilidad. Y él dice, puede haber causas lejanas, como pueden ser la herencia, factores orgánicos, un nivel de maduración, un tema emocional, un tema de estimulación, un tema de un cierto, digamos, un estatus socioeconómico, una diferencia cultural. Pero eso, de acuerdo a Feuerstein, no serían más que causas lejanas, porque las causas cercanas o la etiología próxima sería el que haya recibido experiencias de aprendizaje a través de un mediador, que eso es lo que hace en un momento dado determinante el que haya un desarrollo cognitivo elevado, a diferencia de cuando hay esta carencia de interacciones de calidad, porque cuando hablamos de mediación, estamos hablando de interacciones de calidad que nos puede llevar a una modificabilidad reducida. Entonces, en ese sentido, pues yo quería como mencionar este punto porque se me hace un punto muy importante el que podamos entender cómo en este proceso también puede existir, y acá me gustaría nuevamente volver a compartir esta diapositiva que nos habla de que en este proceso mental del aprendizaje, donde por supuesto están implicadas las habilidades de pensamiento, tenemos al centro una O determinando al organismo que construye el conocimiento y que se plantea que este aprendizaje, esta construcción se puede hacer de manera directa, por exposición directa a los estímulos, pero que se vuelve muy importante la intervención de un mediador que nos puede hacer mucho más rico este proceso, porque ese mediador selecciona, organiza, estructura, responde a las iniciativas del estudiante y también nos ayuda a llevar a cabo procesos metacognitivos al cuestionarnos sobre nuestras propias respuestas. Entonces, estas son cosas que yo quiero enfatizar porque me parece muy importante poder tener clara esta idea de que nuestro papel en la interacción se vuelve clave como padres y como maestros. Por supuesto, Patti. Mira, ya empieza una primer pregunta. Me gustaría que tú pudieras, usando el chat, Patti, poner, perdónenme, poner el nombre de Ruben Feuerstein con el objeto de que nuestros participantes puedan ir buscando. Mientras yo les comento, este israelita, un hombre que se dedicó mucho a la observación del comportamiento de los niños, es decir, estuvo muy cercano a observar por mucho tiempo qué era lo que hacía que un niño
produjera un concepto, se apropiara de él, pudiera vincular dos o tres términos, pudiera referirse de una manera mucho más profunda o con mayores elementos a un contenido que la escuela estaba propiciando. Esta observación le hace generar toda esta teoría de la modificabilidad cognitiva. Ahorita Patti nos hablará mucho más porque ella fue a Israel a formarse en esta modalidad. De ahí nace la curiosidad de Patti sobre todo el desarrollo de habilidades del pensamiento, y lo que hacía exitosamente Ruben Feuerstein es que no teorizaba con los participantes. Todos los que vivimos su metodología, lo que hacían con nosotros era vivir a partir de diferentes ejercicios esa capacidad de modificación que tenemos los seres humanos. Verdaderamente, Patti, tú lo recordarás y seguramente ahorita en la siguiente pregunta se lo vas a comentar a nuestros asistentes. Dejabas de ver la realidad como anteriormente la percibías. Es decir, el hecho de hacer una intervención tan cuidada, tan basada en esta actividad por parte del niño, en este respeto a lo que él va diciendo cuando se le hace una provocación, en lo que él va descubriendo y nos va compartiendo a los maestros, siempre será una parte que tengan que hacer o que tenga que trabajar los maestros. Como ustedes lo ven, ya Patti les ha compartido el nombre de este autor. Búsquenlo, maestros. Pero lo más valioso de este autor es que pudieran vivir el capacitarse en todas estas habilidades que él ha descubierto, ha categorizado y, por supuesto, ha sistematizado para lograr esta modificación. Patti, una cosa importantísima que rescato en tu intervención, sobre todo porque cada vez más a través de las prácticas de crianza, y estoy hablando las que activan los padres de familia y luego las prácticas escolares que son las que dinamizan los profesores, puede haber ambientes de deprivación, es decir, ambientes con poca estimulación para lograr esta modificabilidad cognitiva, e incluso se vuelven ambientes donde la repetición, donde la automatización, donde el homologar se vuelven como esas prácticas. Por lo tanto, sigamos profundizando. ¿Cuáles son, Patti, las principales habilidades del pensamiento que los maestros tendrían que observar? Que dicen, si estoy realizando esta actividad o esta estrategia, estoy impulsando esta habilidad. O si los niños están trabajando en equipo y además les pongo estas actividades, la habilidad que voy a priorizar es esta. Cuéntanos un poco de esas habilidades de pensamiento, Patti, por favor. Claro que sí, Pati. Y bueno, yo puse en el chat, compartí el nombre de las dos principales teorías, que son la teoría de la modificabilidad cognitiva estructural y la teoría de la experiencia de aprendizaje mediado, que como tú bien mencionaste, no solo teorizó, sino que nos dio una herramienta que es el programa de enriquecimiento instrumental para intervenir. Y más adelante yo voy a hablar de diferentes programas de desarrollo de habilidades de los cuales los maestros se pueden beneficiar y pueden mejorar o simplemente tomar conciencia de cosas que ya hacen y que van en la línea del desarrollo del pensamiento. Pues bien, Pati, mira, existe un sinnúmero enorme de habilidades y especialmente de taxonomías. Yo en general en mi práctica profesional realmente he llegado a tener algo que me parece claro y en ese sentido a mí me gustaría compartir con ustedes nuevamente esta idea. Estas habilidades de pensamiento puede ser una lista que a mí me parece interesante, pero si ustedes se meten en internet y buscan habilidades de pensamiento, les va a salir una cantidad enorme. Ahí vamos desde identificación,
diferenciación, comparación, análisis, síntesis, clasificación, codificación y decodificación, proyección de relaciones virtuales, la representación mental, la transformación mental, razonamiento, divergencia, hipotético, transitivo, analógico, progresivo, silogístico y en general el razonamiento inferencial. Pero aquí yo especialmente, Patti, quiero echar como un viaje a poder explicar y compartir con ustedes algo que me parece bien, bien importante y es este concepto y esta forma que nos compartió Ruben Feuerstein y que me parece que Ruben Feuerstein ha sido un excelente alquimista, el cual, fíjense, algo que se vuelve muy interesante, es un concepto que quiero que tomen en cuenta, porque esto sí no lo van a encontrar en muchos autores, que se llaman funciones cognitivas. Las funciones cognitivas están conformadas por 50% cognición y 50% aspectos afectivo-motivacionales. Y se dice que las funciones cognitivas están conformadas por esta parte de tener la capacidad, la necesidad y la orientación. El conjunto de funciones cognitivas nos llevan a tener operaciones mentales como las que les mencioné, de análisis, de síntesis, y eso nos llevaría a los grandes macroprocesos, como serían procesos de toma de decisiones, planeación, resolución de problema, pensamiento crítico. Cuando nosotros vemos los aprendizajes esperados, generalmente lo que vamos a ver son las operaciones mentales, que es lo que se conoce como habilidades, ¿no? Cuando ustedes dicen, el chico analiza la estructura del enunciado para bla, bla, bla. O dice, identifica las características esenciales de los ecosistemas. Ahí estaríamos hablando de operaciones mentales, pero recuerden que, bueno, por lo menos para mí, en contexto de lo que es desarrollo cognitivo, algo que nos ha sido de extrema utilidad es el poder trabajar con estas funciones cognitivas, que es en lo que nos prepara el programa de enriquecimiento instrumental y también en lo que nosotros por muchos años hemos trabajado con los maestros. Y aquí simplemente les voy a compartir brevemente las funciones cognitivas, que son los prerequisitos de las habilidades, de las operaciones mentales. Se dice que están estructuradas como estructura el cerebro y procesan la información. Como procesa el cerebro, que es como una computadora, y en la cual nosotros recogemos información, serían funciones de entrada, funciones de elaboración y funciones de salida. Por tomar un ejemplo, tener una percepción clara y precisa sería una función de entrada. Recopilación de datos en forma precisa y exacta. ¿Qué sería una función cognitiva de elaboración? Por ejemplo, tener una conducta comparativa espontánea, distinguir los datos relevantes de los irrelevantes, tener estrategias para probar hipótesis, tener la necesidad de la búsqueda de evidencias lógicas. Recuerden que como es 50% cognitivo y 50% afectivo motivacional, hablarían las funciones de despertar la necesidad de tener una conducta comparativa espontánea. Y por supuesto, de salida sería tener una comunicación mucho más fluida, con respuestas certeras, con herramientas verbales mucho más claras, precisas y exactas. Entonces, quería yo aprovechar estas dos diapositivas, Patti, para poder hablar de esto, lo que me preguntaste, que cuáles serían estas habilidades de pensamiento. Y lo que nos comentas, lo que nos haces observar es verdaderamente el campo tan complejo que es cuando una información, la provocación de una actividad, una pregunta, un ejercicio de libro, a lo mejor un experimento, algún cuento que el niño empieza a escuchar porque el maestro lo lleva en una grabación,
empieza a detonar en todo el proceso mental del niño. Por supuesto que ni todas estas funciones de entrada, ni de procesamiento, ni de salida son lineales. Nuestro cerebro tiene esta gran plasticidad y esta enorme flexibilidad de ir pasando de una a otra. Tampoco se usan todas cuando nosotros enfrentamos una tarea o estamos tratando de solucionar un problema, pero sí es labor del profesor, de lo que tú nos planteas en estas dos láminas, verdaderamente de estar atento. ¿Cuál es esa función que el chico está utilizando? ¿En qué momento la está empleando? Y hay chicos que pasan muy rápido a la siguiente fase y hay otros que no, que necesitan más tiempo como para diseccionar más el concepto, como para hacer algunas palabras de analogía que le permitan entenderlo e ir siguiendo su proceso. Entonces, lo que nos damos cuenta con esto que nos compartes, Patti, es a veces el simplismo, a veces esta línea tan, digamos, plana que usamos en las aulas para esta interacción escolar o incluso en estas prácticas de crianza que tienen los padres de familia y que no permiten que el niño se dé cuenta de lo que está haciendo. Porque parte de nuestro mes, Patti, va a consistir también en llegar a tratar de dar algunos elementos a los maestros de las habilidades metacognitivas, que es este estado donde nosotros nos damos cuenta de lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, pero lo primero que tenemos que hacer es ayudarle al chico a ubicar y a identificar esas habilidades del pensamiento, que ahora tú, en el caso de las teorías que nos estás planteando, bueno, pues se llaman funciones cognitivas. ¿Hay alguna clasificación, Patti, o algunos autores representativos de aprender a pensar? ¿Quisieras platicarnos un poco sobre esto? Claro que sí, Patti. Y recuerden que existen una variedad de taxonomías y de aproximaciones y que cada uno de nosotros tiene que encontrar aquella con la que resuena para poder intervenir, ¿no? Por ejemplo, yo pues tengo siempre como mi modelo al profesor Rubén Feuerstein, pero también podríamos hablar del proyecto que existe de filosofía para niños, por ejemplo, que también busca desarrollar habilidades de pensamiento, ¿no? Y también para eso, Patti, consideré importante proyectar esta diapositiva que hace un recuento. Yo tengo que agradecer a una maestra que tuve maravillosa, Rita Vergara, que de alguna manera construyó esta evolución histórica de las propuestas de desarrollo de habilidades de pensamiento. Y como ustedes pueden ver en la parte inferior, pues seguramente ustedes han oído de toda esta parte que tuvo que ver con los últimos años, la psicología cognitiva, por ahí de los años 50, con Miller, con Newell, y ahí tenemos que ver también a John Dewey, y por supuesto ahí vamos a hablar de Brunner, de Ausubel, podemos escuchar seguramente todo el tema de Stenberg, Garner, Haywood, Perkins, Richard Paul con el pensamiento crítico, Robert Marzano con toda su propuesta desde los contenidos académicos, y aquí por supuesto ustedes ven a Rubén Feuerstein con este concepto de modificabilidad cognitiva que recupera como buen alquimista, de alquimista del conocimiento, varias propuestas, básicamente una muy importante que es la propuesta de Vygotsky, que nos habla de todo este socioconstructivismo, que nos hace entender lo importante de la interacción y de lo determinante que en un momento dado se puede volver este concepto de interacción, que es sobre el que les voy a estar hablando más adelante. Pues, Patti, me parece que ahí los profesores tienen una enorme gama. Estoy segura que ellos, ahorita que tú fuiste mencionando algunos de ellos y que los fueron viendo en ese esquema maravilloso, seguramente habrán recordado alguna lectura,
algún repaso que hicieron con algún profesor, ya sea en la normal o en algunos otros estudios que ellos tienen de cursos o de maestrías, y que es importantísimo ver cómo todos estos especialistas, todos estos teóricos han tratado de entender esta enorme complejidad que es pensar y que el pensar necesita tiempo. Maestros, dejemos de correr tras el currículum, dejemos de correr tras la enorme cantidad de hojas de los libros y hojas de los cuadernos que ponemos en nuestras listas para que los niños lleven a la escuela. Esos son medios y todos estos autores nos los han referido. Lo que es importante es estar observando esta interacción, cómo el niño interactúa, cómo el niño interviene con el material, con la pregunta, con el dibujo, con un color, estas elecciones que el niño hace para poder tratar de resolver lo que los adultos le pedimos, porque lo que verdaderamente tendríamos que estar preocupados es en ver cómo eso que estamos pidiéndole hace que movilice ese proceso de pensamiento. En ese sentido, Patti, habiendo ya planteadonos esta complejidad de lo que es pensar, quisieras abundar un poquito al respecto del papel de la familia. Mira, Patti, muchos de los maestros cuando reciben a los niños, unos de ellos en preescolar, ahí a lo mejor tenemos mucho más cercano las prácticas de crianza, tenemos a los niños con menos años de escolaridad y las educadoras pueden como rápidamente a lo mejor contactar procesos mucho más nítidos, mucho más limpios, mucho más sin vicios. Pero tenemos también aquí entre los maestros que participan profesores de primaria, que esas prácticas de crianza ya quedaron un poco atrás, los niños ya llevan más años de escolaridad o profesores de secundaria o de media superior, ¿no? Ya con un componente más de preadolescente o de adolescente, donde los chicos, sus procesos motivacionales son de otro tipo. ¿Por qué no nos comentas, Patti, en toda esta investigación, en toda esta observación que tú has hecho de los niños, de los jóvenes en los procesos de aprender a pensar, qué papel juegan los padres de familia? Bueno, Pati, los padres de familia juegan un papel importantísimo porque son nuestros primeros mediadores. Los maestros después, pues pasa, el niño, el joven, pasa mucho tiempo en la escuela y obviamente el papel y el rol que juega el docente es clave. Fíjate, Pati, que yo creo que algo que se vuelve muy importante y tuvimos la oportunidad en Avatar de organizar un viaje a Israel en el 2019 sobre innovación educativa. Y fue muy, me dicen que no se escucha. Se escucha un poco bajito, Patti. Ok, ¿me escuchan ahí mejor? Un poquito mejor. Ok, ahí básicamente la parte que comentaba es, en este viaje que organizamos a Israel, me encantó en una de las visitas que hicimos a un centro de formación de docentes, que el director nos recibió y lejos de darnos una plática, nos puso a observar y a de alguna manera ver cuáles serían estos elementos clave que tendríamos que llevar a cabo. Y él, la primera tarea que nos puso fue el poder ver cómo podríamos llevarnos a observar, observar, observar. Y para eso yo les preparé esta, esta diapositiva que empieza primero con los padres como mediadores. Y los padres como mediadores, fíjense, yo después traspasé esta diapositiva al contexto de los docentes como mediadores. Y en ese sentido creo que algo que se vuelve muy, muy importante es el poder enfocarlo en los maestros y primero, digamos, en los padres para después de ahí pasar a los docentes. Y entonces yo les diría, aquí si lo vemos como padres, creo que hay un elemento clave
que se vuelve determinante en el trabajo que estamos haciendo cuando interactuamos con los niños. Y el primero tiene que ver con estar atento para apoyar y motivar iniciativas. Y en ese sentido, al estar atento para apoyar y motivar iniciativas, recibiremos esas iniciativas para empezar las interacciones en sintonía y de alguna manera llevarnos a guiar el proceso y profundizar la discusión. Pero hay un elemento que me parece que por muchos años no he visto reflejado y tiene que ver con los tres primeros escalones. El primer escalón que dice a su mano derecha hacia la intersubjetividad, que es el prerequisito para construir relaciones en sintonía. Algo que me llevó muchos años comprender y que hoy trabajamos mucho en todas las escuelas que asesoramos, es que el maestro lo primero que tiene que hacer es aprender a observar, aprender a estar atento, para apoyar y motivar iniciativas de los alumnos, para recibir esas iniciativas y entonces empezar a interactuar en sintonía. Esto quiere decir que ahí en los últimos escalones empieza el aprendizaje mediado, pero en el inter, que estaría la intersubjetividad, estaría la interacción en sintonía. Y si yo lo llevo al contexto de maestros, vuelve a ser lo mismo, Patti. A mí algo que me da mucho gusto ahora en todas las escuelas que estamos asesorando y especialmente cuando se trabaja con el ABP, el aprendizaje basado en proyectos o en problemas, nos damos cuenta que muchas veces el maestro es el que empieza a interactuar guiando y se salta escalones que son importantes, que tiene que estar atento y no importa si eres una educadora de preescolar o eres un maestro de primaria o eres un maestro de secundaria o de media superior. Creo que una habilidad, inclusive si eres un formador de docentes, y en la vida yo les diría, si algo hoy, en este 2021, tengo conciencia de lo importante es observar, observar, observar. Inclusive en el trabajo que hacemos en empresas, se dice que en los procesos de escucha, y en los procesos de creación de proyectos se empieza por escuchar, observar, observar, apoyar y motivar iniciativas, recibir iniciativas para poder hacer equipos y donde los equipos se sientan escuchados y sientan que es mucho más, no sientan, que establezcan una relación de mucho mayor significado para poder después crear proyectos, interactuar en sintonía. Imagínense esto cómo se da en el contexto de un aula, ¿no? Entonces ahí nuevamente yo les diría algo que se vuelve muy importante, Patti, y yo lo quiero enfatizar, es esta idea, maestros, por favor, hay que aprender a escuchar. Y cuando hablo de aprender a escuchar es aprender a ver, a observar, a tratar de conectarte con lo y vincularte con lo que el otro está percibiendo, con lo que está sucediendo en tu entorno, inclusive para estar alerta a ese futuro que está emergiendo y a esa respuesta que te están dando tus alumnos, que te puede llevar a descartar 10 diapositivas que traías porque realmente estás mirando que tu grupo está en otro lugar. Entonces yo les diría, habilidad número 1, padres, maestros, observar, 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 escuchar, para de ahí relacionarte y vincularte y establecer interacciones en sintonía, para después poder generar andamiajes, para poder guiar, para poder interactuar, para poder cuestionar. Pero bueno, eso es lo que hoy en marzo del 2021 yo te diría que es un reto que tengo y que comparto con todos los maestros que trabajo. Fíjate, Patti, lo que pasa es que nos estás proponiendo incluso romper el proceso educativo que nosotros mismos cargamos.
¿no? Nosotros podemos recordar, y creo que todos los que ahora te están escuchando habrán recordado algún momento donde tú en la escuela o tú jugando con los primos o tú en una actividad en la calle cuando podíamos salir o viajando, tu pensamiento no se detenía. A lo mejor tenías algún temor o querías decir algo o querías preguntar algo. Ese momentito donde un niño está usando sus habilidades de pensamiento, está usando sus funciones cognitivas, reflejan algo en su cuerpo. Se queda pasmado, cierra sus ojos, a lo mejor busca algo, a lo mejor se recuesta, algo está haciendo, su cuerpo nos va a evidenciar que él está pensando. Entonces, ahí es donde tú nos propones este observar más, observar más, observar. Es decir, si el niño saca un sacapuntas o si el niño se distrae o si el niño se evade, también nos dice cosas. A lo mejor que se perdió, que no entendió la pregunta, a lo mejor que algo le movilizó ese planteamiento por parte del profesor y que justo esa conducta evasiva o esa conducta de concentración o esa actitud de estar más profundamente pensando es lo que el maestro y el padre de familia tendríamos que respetar para que a partir de ahí con alguna pregunta, sacar como gancho lo que está pasando en el proceso de pensamiento del niño y de ahí continuar. Y yo sé, profesores, que ustedes estarán pensando en que tienen 30, 40, 50 criaturas o jóvenes o adolescentes, y sí es cierto, maestros, pero hay formas de mediar ese proceso que no necesariamente es la clase tradicional de todos poniéndole atención al profesor. Ahí ahorita Patti nos dará algunas sugerencias, pero en ese sentido, Patti, nos has comentado el papel que juega la familia y el papel que juega la escuela en ese proceso de enseñar a pensar. Y nos dejas muy claro que ese proceso se llama mediación y que parte de la observación y que parte de lo que el niño dice, de lo que el niño aporta, de esa iniciativa, como le llamas tú, de darte una respuesta o entregarte su dibujo o plantear una palabra o lo que estemos señalando. Eh, desde las revisiones, Patti, que tú has hecho, ¿qué está haciendo bien los padres de familia y qué están haciendo bien las escuelas, Patti? Es decir, entiendo todo el planteamiento que nos has hecho, pero seguramente en este seguimiento que has hecho de escuelas, tú podrás decirnos para confirmar lo que los maestros hacen, que está bien hecho. ¿Qué debemos de continuar haciendo en este desarrollo de enseñar a pensar, de que el niño aprenda a pensar? Fíjate, Patti, que yo, como tú lo mencionaste al principio, trato siempre de ver la escuela como un todo, como un sistema que funciona como un organismo vivo. Y de alguna manera yo te diría que considero que la escuela está haciendo un buen papel, está intentándolo, porque está tomando mayor conciencia y le está dedicando mucho tiempo a tratar de definir y de tener muy claro su modelo educativo y su modelo pedagógico. De hecho, muchos de los proyectos que nosotros atendemos hoy, te podría decir que empiezan porque una escuela nos llama y nos dice, quiero un curso de inteligencias múltiples o quiero un curso de planeación. Y generalmente en nuestras entrevistas, cuando nosotros nos acercamos, preguntamos, ¿a qué responde, a qué modelo o a qué proyecto educativo responde que tú quieras formar a tus docentes en esta especial metodología, ¿no? Y en general, mucho de lo que nos sucedía en los últimos años es que se volteaban y nos decían,
No, pues es que es un tema que es importante porque es siglo XXI, ¿no? Y nosotros decíamos, perdón, pero esto debe de responder a un proyecto educativo. Y eso nos ha llevado a hacer este trabajo de poner en blanco y negro el modelo que si bien está en la cabeza del dueño, del director y de los maestros, es hacerlo explícito para que toda la escuela se sume a trabajar un perfil de egreso. Y en ese sentido te diría que hoy reconozco que hay mucho más conciencia de la importancia de tener claro cuáles son los principios pedagógicos que sigue tu escuela, cuál es el perfil de egreso que tiene planteada tu organización y cómo vas a lograr que ese perfil de egreso se esté construyendo día a día. Y yo ahí te diría, creo que con toda esta propuesta que nos llegó hace años del modelo de competencias y que hoy recuperamos como aprendizajes clave o aprendizajes esperados, van implícitas este concepto de las habilidades como primer término, luego los contenidos y luego definitivamente todo el tema de pues la forma en cómo vas a tener manera de ver la finalidad o el para qué. Pero definitivamente hoy en día te diría las escuelas y los maestros tienen mucha más conciencia de darle peso a las habilidades, porque en última instancia lo que buscas desarrollar con esta competencia que si bien nos plantea esa capacidad para poder movilizar diversos recursos cognitivos de manera eh, integral que nos va a permitir identificar, interpretar, argumentar. Eso el maestro hoy lo tiene claro. A veces, bueno, me gustaría decir que con todo esto, yo sé que la taxonomía de Bloom y estas taxonomías de habilidades nos dicen, uy, son herramientas muy antiguas, pues verán que hoy en día se usan porque nos aclaran. Cuando yo digo, al final de este tema, mi alumno va a identificar las características esenciales de un ecosistema, básicamente estoy viendo que por identificar el indicador de logro será que liste, que sería muy diferente que infiera una serie de aplicaciones, porque eso ya me hablaría de otro tipo de producto o otro tipo de desempeño. En eso, Patti, estamos haciendo mucho trabajo con los maestros y creo que hoy hay mucha más conciencia y lo ponen en práctica de ligar como ante un aprendizaje esperado siempre debe de haber un indicador de logro, de cómo vas a saber que eso que te propusiste se está llevando a cabo. Y eso es lo que nosotros conocemos como planeación con diseño invertido, que básicamente lo invertido está en pensar primero en la evaluación antes de en la actividad. Y eso creo que cada día más las escuelas tienen mucha más conciencia de ello y están trabajando en eso, aunque hay mucho trabajo por recorrer, ¿no? Mucho camino por recorrer y creo yo que algo que me da mucho gusto es ver cómo estas metodologías del siglo XXI en donde nos centramos en el aprendizaje centrado en el alumno, en el trabajo colaborativo, en aprender haciendo, son elementos que ya hoy en día están en el lenguaje de nuestros maestros, ¿cierto? Sí, seguramente, Patti, muchos de ellos están aquí y han profundizado una enorme cantidad de cosas precisamente porque están preocupados, están interesados en seguir entendiendo cómo se da ese proceso en el niño para poder apropiarse, para poder aprender con H un tema, un conocimiento, una teoría o lo que estemos trabajando con ellos. Pero, Pati, nada más por no dejar, ¿qué tú dirías en este análisis que has hecho que todavía seguimos como muy empecinados, que estamos haciendo mal? Hay esta inercia que a veces los profesores dicen, es que si no lo hacemos así, los papás se enojan, o viene el supervisor y entonces nos señala, o vienen las autoridades y nos obligan a participar. ¿Qué estamos haciendo mal, Pati? Y aprovechando esta pandemia donde los muros de casa y los muros de la escuela se han caído, ya no los volvamos a levantar y aprovechemos para sacar esas cosas que están mal. ¿Tú cuál dirías que son? Mira, Pati, a mí me gustaría recuperar una frase que llevo a todos lados, que me acompaña, es que se aprende en todo momento y en todo lugar.
Y a veces creo que seguimos con la idea de que se aprende cuando entras, cruzas el umbral del aula. Esa es una idea que hay que cambiar. Segundo, creo yo, y vuelvo a recuperar mi mirada sistémica como especialista en este tema, que los maestros a veces se sienten que los mismos sistemas los presionan. Por ejemplo, Patti, nosotros, tú ya lo mencionaste, seguimos inmersos en un sistema donde le da mucho peso a una currícula muy extensa, centrada en longitud y no en profundidad. ¿De acuerdo? En los años 90 te podría decir que por primera vez escuché a Robert Marzano hablar de un estudio que llevó a cabo en donde él demostraba a través de una investigación donde recuperó los objetivos de varios de la currícula y demostró que se requerirían 7 años más para cubrir la currícula de la educación básica. Entonces, lo que yo suelo decirle a los maestros es, ni se esfuercen, no hay manera de lograrlo. Tenemos que priorizar y ustedes como expertos en su dominio, en su materia, tienen que saber cuáles son esos aprendizajes esperados que no puedes dejar de lado y centrales y cuáles son aquellos que a lo mejor los puedes dar por visto si en un momento dado tienes un buen resumen o un buen documento que le permite a los estudiantes acercarse. Y entonces en ese sentido yo te diría que ese es uno de los principales elementos, la presión de una currícula y la ilusión de creer que porque cubres los temas, el niño aprende. Por ejemplo, yo tengo una anécdota de hace muchos años en una escuela y les estoy hablando de hace 15 años que un maestro cuando hice una entrevista con él, le preguntaba yo que cómo iba con la planeación y con la revisión de todo su programa y me dice, yo ya terminé el programa. Mis alumnos, quién sabe dónde se quedaron. No, es esta necesidad de tener que poner paloma sin observar si mi alumno realmente está construyendo conocimiento. Esa es una variable. Y la otra variable, Patti, es la evaluación. ¿Por qué? Porque estamos en un sistema que nos dice adelante, sigan al alumno, aprendan haciendo, pero a la hora que te evalúo con un sistema tan tradicional que, pues, que coarta. Hay muchos esfuerzos por hacer evaluaciones mucho más constructivistas y yo creo que un tema que trae el maestro es el tema de la presión de la evaluación, ¿no? Porque eso sigue siendo un tema importante que tenemos que abordar. Y hay herramientas que me gustaría, si me das oportunidad más adelante, de compartir sobre evaluación, pero en realidad creo que respondiendo a tu pregunta, estos serían dos elementos que considero claves. Híjole, Pati, fíjate que acabo de leer en el Observatorio de la Educación, que es un instrumento que tiene el Tecnológico de Monterrey. Yo se los sugiero, maestros, porque cada semana le mandan a uno un listadito de artículos, documentos muy breves, pero además muy sencillos y de alto nivel. Se llama el Observatorio de la Educación del Tecnológico de Monterrey. Y justo, Patti, fíjate que acabo de leer algún artículo relacionado con el tema de evaluación, donde señalan que la evaluación cuantitativa, ¿sí? Digamos, tenemos que irla desdibujando, tenemos que aprender más a observar los procesos de aprendizaje de los chicos desde una mirada más cualitativa, es decir, que no imponga una pregunta que genere una respuesta exacta y que genere una palomita que se traduzca en un punto o en un porcentaje específico. Y de ahí hace todo un cuestionamiento de las pruebas nacionales e internacionales con las cuales creemos atrapar el proceso de aprendizaje de los niños o los aprendizajes de los niños. De hecho, Pati, yo he cuestionado muchísimo los ítems o los reactivos que se utilizan para evaluar un aprendizaje que a mí, en lo personal, me parece importantísimo, que es la lectura de comprensión, por ejemplo. A ver, es a través de ese tipo de texto que es un encuentro por primera vez del niño, que además tiene que imaginar todo el contexto del texto que dice esa información.
y que ha de ahí traer todas las habilidades comprensivas para ver si da con la respuesta correcta, que parece más como una adivinación. Entonces, híjole, Pati, estás tratando un tema que es un tema que ha reducido, ha hecho un proceso reduccionista de si yo te evalúo con esto, entonces tú estás aprendiendo lo que yo creo que estás aprendiendo. Entonces, Pati, ¿qué tendríamos que hacer con la evaluación? Ya nos metiste en Honduras cuando hablamos de aprender a pensar. Y cuando hablamos de lo que estamos pensando y con el proceso de pensamiento, lo que estamos aprendiendo, ¿qué papel juega la evaluación y qué cambios tendríamos que hacer en ella? Pues mira, Pati, yo considero que la evaluación es un elemento clave en todo proceso. La evaluación te permite conocer qué es lo que has logrado y qué es lo que te falta o a qué le tienes que dar mayor peso. Yo soy una persona que le da mucho peso al rendir cuentas, al concepto en inglés de accountability, que tenemos continuamente que saber, pero la evaluación realmente te debe de servir no para calificar, sino para saber en qué momento se encuentra tu alumno y cómo poder ayudarlo para que su aprendizaje mejore. Y en este sentido, siguiendo esta idea del modelo de competencias, Patti, yo te diría que por excelencia se dice que una competencia solo se puede ver en un producto o en un desempeño y que tenemos que recuperar la evaluación formativa, el uso de portafolios para ir recopilando productos que los alumnos elaboran o desempeños que van teniendo y que de alguna manera te van a dar cuenta cualitativamente de cómo se desempeña o qué tipo de producto es capaz de generar un alumno. Ahora, Pati, no nos podemos dejar engañar que cuando hablas de cuestiones masivas, pues hacer una evaluación cualitativa se vuelve complejo porque de alguna manera pues necesitamos datos, ¿no? Y yo te diría que aún utilizando una rúbrica la puedes convertir en una escala numérica, pero claro, la rúbrica te da mucho más cualidades. Entonces, yo creo que un portafolio estableciendo una rúbrica al inicio, una lista de cotejo, te va a permitir en un momento dado el poder decir si el producto que tú esperabas incluyó una serie de variables e inclusive dejar variables abiertas para que el alumno lo conozca. De hecho, yo creo que en una evaluación lo primero que tienes que hacer es darle a conocer a tu alumno cuáles son los criterios que vas a usar para evaluar, de tal manera que el alumno tenga muy claro qué se espera de él. Entonces, yo creo que hay acciones que se pueden utilizar para hacerlo más masivo, que es lo que nos piden a veces, y que yo también entiendo que como sistema nos va a llevar décadas cambiarlo, Patti. Y yo ahí les diría, el mensaje a los maestros es, hay formas de hacerlo cuantitativo utilizando recursos cualitativos, ¿no? Y en ese sentido, aunque tengamos que hacer una prueba, Patti, un examen, porque muchas veces eso sucede, aquí me gustaría hacerles la diferencia entre el tipo de preguntas que puedes hacer, ¿no? Y bueno, yo siempre escucho y si me permiten comparto esta idea que es un poco con humor, de decir, en un momento dado, este ejemplo me encanta porque dice una pregunta que dice, un parajosi y una parajosi estuvieron plinando atamente en un hendidor. Y las preguntas que lanzan son, ¿quiénes estuvieron plinando? ¿Qué hacían la parajosi y el parajosi? ¿Cómo estuvieron plinando y dónde estuvieron plinando? Si ustedes observan, Patti, las preguntas están literalmente dadas desde el principio, las respuestas están dadas en el enunciado. Aquí el alumno no tiene que pensar, es una pregunta o un ejercicio totalmente literal. Eviten este tipo de preguntas, preguntas literales, a diferencia de preguntas que si bien puede tener, Patti, muchos cuestionamientos, a mí siempre me gustó, además de los reactivos de las pruebas de PISA, este tipo de reactivo que tomé hace muchos años de una prueba de enlace,
que me gustó mucho porque de alguna manera, aunque tú tengas el conocimiento de qué es un cono, qué es un prisma triangular y una pirámide triangular, para poder responder este reactivo, tienes que poner en práctica muchas habilidades. Por ejemplo, observa, la primera habilidad de pensamiento. Luego tienes que aprender a leer una tabla. Tienes que saber cómo se estructura una tabla, en donde está el nombre del cuerpo geométrico, y tienes que haber trabajado la representación mental porque te están pidiendo que ubiques el desarrollo plano. Luego tienes que saber codificar y decodificar, porque tú tienes que inferir perfectamente que la X se va a relacionar con el 1, el 2 o el 3, la Y o la Z. Y luego, en última instancia, te dice en cuál de las siguientes opciones se relaciona correctamente el nombre del cuerpo con su respectivo desarrollo plano. Ahí estás hablando de un trabajo inferencial. No les quiero mentir, tengo una anécdota de una ocasión que fui a una escuela y puse este ejercicio y un director se volteó y me dijo, a mí estos ejercicios no me gustan porque nunca me gustó el álgebra. Y entonces tú te quedas pensando, a ver, ¿cuál es la parte de De álgebra que... álgebra. Claro. Entonces, Pati, yo pongo con todos los errores que pueda tener un tipo de reactivo de este tipo, es un reactivo que te invita a pensar. Entonces yo les diría, maestros, aprendan a diseñar reactivos inteligentes. Este último ejemplo es el ejemplo de un reactivo inteligente que te lleva no a una respuesta literal, sino a la puesta en práctica de una serie de habilidades que por mucho que yo me sepa de memoria que es un cono, para poder resolver este reactivo tengo que leer y poner en práctica muchas habilidades. Entonces yo te diría, Pati, creo que en ese sentido tenemos un trabajo muy fuerte que hacer en evaluación, pensando en reactivos más inteligentes, pensando en una evaluación formativa, pensando en herramientas como rúbricas, portafolios, listas de cotejo, indicadores que te permitan hacer esto más cualitativo y menos cuantitativo. Por supuesto que llamamos a la evaluación a juicio, Patti, la traemos a una reflexión de veras profunda y en ese sentido tú ya nos das algunos elementos que permitan ir contactando más que el chico está pensando, que el chico está usando esas funciones cognitivas y que verdaderamente sienta un reto, sienta satisfacción. Cuando el chico se motiva y dice, un minutito más, maestra, todavía o maestro, todavía no concluyo o deme una oportunidad. Ahí es donde estamos viendo estas reacciones que tú nos decías y justo son las que nosotros tenemos que observar y acompañar porque esa actividad, ese ejercicio, eso está haciendo que el niño esté con él mismo pensando, que ese es el gran trabajo del aprender a pensar. Patti, algunos ejemplos de formas de preguntar o de maneras de dar instrucciones para enseñar a pensar, para que lo que se desencadene sea el pensamiento del niño y no una reacción autónoma que puede darse. Los niños saben perfectamente bien cómo engañarnos, cómo subsistir, cómo de manera automática ir dando información, aunque realmente ni les interese ni estén pensando. ¿Por qué no nos comentas algunas maneras de preguntar o de ejemplificar o de, digamos, activar el proceso de pensamiento del niño? Mira, Pati, aquí traigo dos cosas que quiero compartir con ustedes. Y como sé que si tenemos el estímulo visual y aparte el auditivo, me di a la tarea de lo que les voy a decir, poderlo proyectar. Yo les diría, si ustedes quieren hacer preguntas que promuevan el pensamiento, pregunten las razones de las respuestas. Discutan cómo se ha obtenido una respuesta correcta. Me encanta porque yo siempre tengo ese ejemplo de ¿cuánto es 2 más 2? Y el niño contesta 4. Y tú le preguntas ¿por qué? El niño empieza a decir 5.
¿no? Porque no está habituado a que le preguntes cómo llegó esa respuesta. Por supuesto, comparar cómo el alumno enfoca problemas similares o cómo enfocó problemas similares en etapas previas, en problemas previos. Modelos que ha utilizado para resolver problemas. Cuestionar, por favor, fuentes de error. Cuando un niño te dé una respuesta que tú consideres equivocada, piensa qué proceso de pensamiento llevó a cabo que lo llevó a esa respuesta. Entonces, lo interesante va a ser indagar qué pasó por su mente que llegó a esa respuesta. Distinguir entre partes correctas e incorrectas de una respuesta, producir ejemplos similares para ayudar a la generalización y, por supuesto, desarrollar el insight sobre reacciones emotivas de los sujetos. Recuerden que las funciones cognitivas están por lo menos al 50% cargadas de emoción. Hace muchísimos años oí de una amiga terapeuta que me decía cómo un niño en matemáticas tenía tanto problema para restar por la cantidad de pérdidas que había tenido. Y ustedes dirán, ay, ¿qué tiene que ver? Yo les diría, habrá que prestar atención a esa parte emocional. A mí en mi trabajo como terapeuta de aprendizaje me encantaba que a veces en este programa de evaluación del LPAD, que es evaluar el potencial, te dabas cuenta que cuando tú indagabas un poquito más, tú decías, por ejemplo, la típica pregunta que hay en una prueba de inteligencia es, ¿en qué se parecen una manzana y un durazno, no? Y tú esperas que si el niño te dice, pues que las dos son frutas, tiene 2 puntos. Si te dice que las dos son redondas, tiene 1 punto. Y si te dice que le gustan mucho, pues por supuesto tiene 0, ¿no? Cuando tú empezabas, por ejemplo, si un niño te decía, ay, porque me gusta, ¿en qué se parecen? En que me encantan. Y tú en el LPAD tienes que profundizar a preguntar en esta evaluación del potencial. Pero a ver, cuéntame un poco más. Ay, claro, son frutas. Las dos son frutas, pero aparte me gustan mucho. Entonces, en ese sentido, no dar por hecho que muchas veces la respuesta del niño no tiene una carga más emocional, Patti. Y ahí hay que indagar, 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 observar, observar, observar. Por eso tú, como bien lo mencionas, los reportes de observación se tienen que volver un instrumento clave para poder construir de manera más orgánica este trabajo que hacemos de evaluación de los chicos y profundizar, porque a veces al principio todos hemos estado expuestos a esos chistes que hay de las respuestas más obvias que puede dar un estudiante, y no es porque desconozca la respuesta, sino porque por su cabeza o no le daban ganas de contestar o realmente no logró hacer esa conexión, pero la respuesta la tiene. Y por otro lado, Pati, también les preparé esta diapositiva cuando tú me dices cuáles pueden ser estas formas de trabajar con los alumnos. Yo les diría, miren, por favor, cuando usted, o sea, hay un elemento que se vuelve clave, Pati. Si nosotros queremos hacer pensar a los muchachos, dejémosles la oportunidad de que lo hagan. Muchas veces damos instrucciones tan precisas y tan claras que no dejamos espacio a que el estudiante piense. Por eso yo les diría, lo primero que tienen que hacer en una tarea que ustedes pongan a un alumno es preguntarle qué crees que tienes que hacer. No le digan, por favor, en el siguiente ejemplo, subraya o circula los verbos y luego los adjetivos. No, dale el ejercicio y pregúntale, ¿qué crees que tienes que hacer? Porque ahí le estás dando oportunidad de que autónomamente procese la información. Y yo siempre cuento esta historia. Imaginen que ustedes tienen 10 chicos. Y de esos 10 chicos, cuando ustedes le dan un ejercicio y le lanzaron a un lado congelado y eso fue lo que ocurrió. Tienes que hacer, habrá de esos, habrá dos que te van a contestar, que no necesitan más. Con esa pregunta tienen para hacer el ejercicio. Sin embargo, Feuerstein te diría, habrá de los 8 que sobran, algunos que necesiten mediación 1, que sería decirle, vuélvelo a leer.
Y de ese vuélvelo a leer. Habrá 2 que dicen, ok, no había leído con calma, pero te quedan 6 que necesitan mediación 2, en la cual tú les dirías, bueno, léelo, pero fíjate muy bien en cuáles son los verbos o acciones que te están pidiendo que hagas. Y seguramente de esos 6 que te quedaban, hay 2 que con esa instrucción, adelante. Sin embargo, siguen quedando 4. Y de esos 4, a lo mejor a alguno le vas a decir, a ver, fíjate bien, es circula el verbo. Ay, 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 ya entendí. Pero de esos, a lo mejor uno funciona así, pero te siguen quedando 3 que necesitan más mediación hasta llegar al grado, les diría yo, de mediación 6, que metafóricamente sería agarrarle la mano y llevar a cabo el ejercicio. Esto no quiere decir que todos necesitemos mediación 6 o que Luis en este ejercicio necesitó mediación 6 y en el próximo ejercicio va a volver a necesitar la misma mediación. Va variando y yo les pongo el ejemplo. ¿Cuánta mediación requirieron ustedes ahora con la pandemia para entrar a el trabajo sincrónico en línea para poder entender cómo funcionaba Zoom, Meet, cómo puedo hacer uso de herramientas como Jamboard, como Mural, para poder hacer una clase más dinámica? ¿Cuánta mediación necesitamos a lo mejor para usar Twitter? Pero que a lo mejor si me meten a otro contexto de diseñar una clase, necesito mediación 0. Entonces, no todos, dependiendo de la modalidad, del tipo de ejercicio, y la idea de esta mediación es que cada día tú y tu mediado sepan lo que hicieron para que cada día se vaya reduciendo el tipo de mediación y lleguemos a decir, ¿qué crees que tienes que hacer? Observa y tú dime con el ejercicio que tienes en la mano cuáles son las instrucciones explícitas, cuáles están dadas implícitas, infiere qué tienes que hacer. Y en ese sentido, Patti, es darle la oportunidad a los alumnos de que por favor tengan espacio para pensar. No les damos oportunidad. Y acuérdense, me encanta una frase del coaching que tiene que ver con comunicación y que dice que yo digo lo que digo y tú entiendes lo que entiendes, porque entre lo que yo digo y lo que tú entiendes hay una brecha. Y nuestra tarea es tratar de reducir esa brecha. ¿Cómo? Pidiéndole a mi interlocutor que me parafrasee lo que tiene que hacer o darle la oportunidad de que te explique qué entendió. Pero si no damos esa oportunidad, yo escucho a los maestros decir, es que fui muy clara en mi instrucción. Y yo le digo, yo digo lo que digo y tú entiendes lo que entiendes. Y ahí me refiero no solo a mis alumnos, a todos nosotros, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, Patti, es que quiero enfatizar la importancia de darle la oportunidad al alumno de que estructure y que recuerden que empezamos por actividades totalmente estructuradas por el maestro para ir caminando hacia actividades totalmente estructuradas por el alumno. Esa explicación, Pati, creo que es muy clara y que ahí vamos a encontrar chicos, como tú dices, que lo hacen como muy rápido, que rápido se meten a las actividades o que tienen más entrenamiento, más habilitación en lo que le estamos pidiendo y hay algunos que no. Y habrá chicos que vamos a tener que guiarles la mano 2 o 3 veces y ya luego nada más eran 2 y luego una. Pero la libertad a la que los estamos exponiendo es maravillosa, ¿no? Es decir, empezamos con una dependencia todos nosotros. Cuando nosotros nacimos éramos 100% dependientes y fuimos recorriendo un camino que nos ha permitido la conquista de la libertad, unos más, otros menos, unos en una cosa, otros en otra, otros en un idioma, otros para viajar, otros para esquiar, otros para leer, lo que cada uno hayamos decidido, pero me parece un ejemplo maravilloso, una representación maravillosa para decirle a los maestros que aprender a pensar es darles a nuestros alumnos las llaves de la libertad,
las llaves de verdaderamente conquistar sus procesos. Y Patti, permíteme, cuando yo te escuchaba hablar de evaluación y todas estas estrategias que tú nos proponías, alguna ocasión me tocó ver a un maestro que los exámenes antes palomeaba solo las buenas, fíjate, y las malas no las palomeaba. Los chicos tenían 10 minutos para, sin abrir cuaderno, corregirlas. Y el maestro se dio cuenta que el chico, ya después de asentado el aprendizaje, tenía la capacidad de recuperar información. Fíjate qué valioso, una estrategia tan sencilla que ahora se las damos junto con todo lo que tú ya nos mencionaste para continuar este camino de aprender a pensar. Pati, fíjate que tenemos maestros de Querétaro, del Estado de México, de la Ciudad de México, de Veracruz y de Coahuila, los que por ahí se identificaron. Maestros, a todos bienvenidos, de veras, es un gusto tenerlos por aquí. Hay algunas, dos preguntas, Pati. Todo este tema, maestros, todavía faltan 4 entrevistas, las iremos profundizando, pero me gustaría que terminaras con algún comentario de estos dos planteamientos. La maestra Miriam nos dice que si hay alguna edad específica para empezar a trabajar las habilidades metacognitivas. Y la otra pregunta del maestro Víctor dice que si hay algunos tips o sugerencias para mediar para la adquisición de un segundo idioma. Pati, ¿tú qué les puedes comentar al respecto de esto para ir cerrando? Mira, Pati, con respecto al tema de las habilidades metacognitivas, yo te diría que siempre ha existido esta idea de que hay que esperar a que el niño construya las operaciones formales, de acuerdo a Piaget. Sin embargo, los estudios de los neopiagetianos han descubierto lo importante de empezar procesos que se creían que se daban a cierta edad y que ahora se dan antes. Yo les diría, con la metacognición es pensar sobre cómo pienso, pero recuerden que un chiquito tiene que aprender a describir, Pati, tiene que desarrollar su vocabulario, porque el vocabulario y el lenguaje es lo que nos va a abrir el mundo. Esta frase que a mí me encanta, que es como lenguajeo la vida, es como la vivo. En la medida en que mi lenguaje sea más rico, voy a tener la oportunidad de construir la realidad de una manera mucho, mucho más rica. Y entonces, en ese sentido, bueno, creo que algo se estaba proyectando ahí. Y en ese sentido, creo que algo que se vuelve muy importante es recordar que con los pequeños hay que vincularnos, hay que observarlos, hay que darles la oportunidad de que describan, de que desarrollen su lenguaje y por supuesto de que empiecen a describir qué fue lo que hicimos. Cuando yo siempre pienso, ahora tengo la fortuna de tener nietos, y cuando me ayudan, cuando vamos a hacer algo y están aquí conmigo, por ejemplo, que vienen alguien a comer o la familia, digo, eso era antes, ahora la verdad que no es tan seguido. Cuando ponemos la mesa es poder hablar de qué estamos haciendo, ¿no? De qué estamos colocando y cómo se llama cada cosa y por qué va el plato más grande antes o por qué el tenedor va de un lado a otro. Esos serían como los elementos básicos. Y yo les diría, siempre debemos de tener en cuenta que más adelante como maestros tenemos que aprender a preguntar cómo llegamos a esto, ya sea una respuesta correcta o una respuesta incorrecta. ¿Qué proceso seguimos y por qué? Porque ahí estoy regresando a pensar sobre cómo pienso. Y recuerden que el buscar patrones es clave en el proceso metacognitivo, ¿no? Inclusive con niños pequeños, el encontrar cuál es la figura que se repite es empezar a recuperar los indicios de un patrón. Y eso se vuelve importantísimo, así como el tema de la transferencia del aprendizaje, ¿no? Que es clave y que es uno de los temas que en investigación sigue siendo el coco, la parte dura, porque tenemos que aprender que lo que vimos a propósito de un contenido hoy me debe de servir para poder aprender. Una vez que yo estudio la Revolución Mexicana y realmente encuentro el patrón y los conceptos, me va a ser mucho más fácil comprender una revolución francesa, rusa, tecnológica, industrial, porque siguen muchos patrones similares.
Con respecto a la segunda pregunta que me hacen, Pati, yo les diría, recuerden que el aprendizaje de una segunda lengua tiene mucho contenido o conocimiento procesal. Por lo tanto, cuando se construye el conocimiento procesal, a diferencia del declarativo, lo importante es formar modelos y repetir. En la lengua creo que hay mucho la parte de crear estructuras y luego práctica y repetición hasta que te adueñas de ese conocimiento, ¿no? Entonces yo les diría, en la segunda lengua hay que exponer, hay que encontrar patrones y practicar, porque eso es lo que nos va a llevar a mejorar en un momento dado ese aprendizaje de una segunda lengua, Pati. Pues Pati, no sé si quisieras comentarnos algún correo donde te puedan escribir, alguna página, la página de Avatar, que es tu organización, donde tú impulsas todas estas cosas maravillosas que nos has comentado. Para nosotros sería muy importante que los maestros, los directivos, algún supervisor que ande por aquí con nosotros, algún director de escuela, pueda contactarte. A mí me parece que tenemos que dar un tiempo mayor a este proceso, ¿no? De aprender a pensar. Y que bien es cierto, tú lo mencionaste, está muy ubicado en los modelos desde los que están basados en el desarrollo de competencias. Desde ahí empezamos a descubrir la importancia de esto. Pati, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias por esta deliciosa entrevista, por todas estas cosas que nos has comentado. Y me gusta terminar siempre, Pati, ahí ya la maestra Patricia les puso su página www.avatarconsultores.com.mx para que la puedan localizar en caso de que necesiten hacerle una pregunta, consultarla, llevarla a sus instituciones. Y me gustaría, Pati, presentar galerías. Siempre me gusta despedirme de los maestros, todos y cada uno de ustedes. Aquí vemos a Everardo, aquí nos está acompañando. Hola Everardo, ¿cómo estás? Y tenemos a maestros conocidos, maestros que han venido dando seguimiento y esperemos estar contribuyendo a esta formación, a esta capacitación, a esta profundización sobre los procesos que tienen que ver con el aprendizaje de los niños. Pati, muchísimas gracias. Maestros, maestras, también muy agradecida por la confianza que han puesto en este espacio de martes de entrevista con Grupo Loga. Nos vemos en la próxima. Un abrazo entrañable para todos ustedes. Gracias, maestros. Hasta luego. Gracias, un abrazo. Gracias. Víctor, maestra Gaby, maestra Lucy, Wendy, la maestra Margarita, maestra Yolanda, gracias, maestra Perla, maestra Kaori, maestra Carla, maestro Alfredo, muchas gracias a todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias, maestra Patti, muchas gracias. Hasta luego.